Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo Abierto. Estamos en este momento tratando de poner en la agenda este tema que a todos nos preocupa. Sabemos que estamos viviendo un día muy difícil, las noticias van y vienen sobre la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo, temas que no nos pueden aportar de nuestra prioridad. Y la prioridad para nosotros el día de hoy, gracias ya a las personas que nos están escribiendo, está vinculado a algo que a todos nos concierne, a todos nos preocupa. Educación en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es más allá de Aprendo en Casa. Hemos querido elegir este tema por la pertinencia y porque también es un tema del día en casi todos los medios de comunicación, como también una preocupación que inclusive generó que el día de hoy el Ministerio de Educación hiciera una conferencia de prensa para ver cómo se hacía una inclusión, cómo se rescataba a los estudiantes que estaban dejando justamente de las clases virtuales. Yo ante todo quiero pues agradecer a UCI Noticias, que es el aliado nuestro en todo este trabajo. Gracias a UCI Noticias, hoy ya estamos en el canal 14.1 de señal abierta, televisión digital. Agradecer a Vescable en el canal 15, a canal 1 de Win TV, canal 715 de Cable Más, canal 516 de Claro Televisión y muchas otras emisoras regionales que se han aunado justamente a esta red importante de UCI Noticias, en la cual nos alberga con esta franja de infancia. Por el lado de la Agencia de Noticias para la Infancia, este programa se está siendo seguido por Radio Guaitará de Huancavelica, por Radio Onda Azul de Puno, Radio Cutibalú de Piura, grandes aliados, de Radio La Voz de la Selva de Loreto, estará también desde Cusco Radio Tahuantinsuyo, Abancay Radio Alegría, Tumbes Canal 21 de Cablevisión, de Cusco, Televisión de Calca, de Arequipa, Radio Yarabí. Gracias por la importante nota en Radio Yarabí. Lima, Radio La Luz, en Ancash, Diario de Chimbote. Igual forma, gracias por repetir o publicar las principales notas de Diálogo Abierto y de Loreto, el Diario de la Región. Con todos ellos estamos formando algo que es importante, crear una red de comunicación por la infancia, poner en la agenda social y política este tema que a todos nos preocupa. Respuesta en emergencia a todo aquello que tenga que ver con la infancia y la niñez. El día de hoy tenemos invitados muy especiales para tratar este tema. Tenemos en primer lugar al señor en el panel principal, al señor Ricardo Cuenca, director del Instituto de Estudios Peruanos. Estará también la doctora Cecilia Ramírez, quien es directora general de Educación Básica Regular del Minedu. La doctora Elena Burga, ex viceministra de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, gran aliada nuestra y sobre todo miembro del grupo de Foro Educativo. Con todos ellos vamos a dialogar, pero también tenemos dos entrevistas muy importantes al señor Guillermo Guevara, que es profesor, director, ganador del premio Maestro que deja huella y nominado al Nobel de la Educación, que es el Global Teacher Prize. Y esto creo que es una cosa que se está decidiendo este año. Lo mismo tendremos pues a nuestro querido amigo Arturo Ferro, quien es el flamante nuevo director regional de educación de Cusco y un aliado nuestro porque es parte de inversión en la infancia. Entonces, en este momento, yo quisiera mencionar dos noticias interesantes, a pesar de que el Congreso está metido en otras cosas en este momento, es que se aprobó la ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia sanitaria. Esta norma consta de que en que las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y el desarrollo del niño que llevan dentro durante todo este periodo de gestación. Esto creo que a mí me parece importante. El día de hoy, ya entrando en el tema nuestro, pues durante la mañana en conferencia de prensa, el Ministerio de Educación presentó la movilización nacional contra la deserción y la promoción de la reinserción escolar. Esto fundamentalmente para atender y promover la inserción de los estudiantes a nivel nacional de un contexto de la pandemia del coronavirus. Justo
cuando se da esta conferencia de prensa, el doctor Manuel Bello, quien es amigo, es miembro de Inversión en la Infancia, inmediatamente reaccionó y nos mandó un mensaje que es parte de una columna de opinión que próximamente el blog de Inversión en la Infancia resaltará, en la cual nos dice, Manuel, es necesario remarcar que los niños, niñas y adolescentes no desertan ni abandonan los estudios en las escuelas. La verdad dura y clara es que ellos son excluidos, que son expulsados y privados de la realización de su derecho a completar la educación primaria y secundaria por la sociedad y el Estado. El desafío es lograr que todos los estudiantes, dice el doctor Manuel Bello, culminen exitosamente la educación escolar, y esto nos debe comprometer a todos los sectores del Estado, a las organizaciones sociales y al sistema educativo en su conjunto. Gracias, doctor Manuel Bello. Yo creo que es un importante mensaje, sobre todo para remarcar el sentido de nuestro trabajo, sobre todo en este tiempo de la educación, en tiempos de pandemia. Bien, en función de esto vamos directamente al tema nuestro que nos trae el día de hoy. Y antes de empezar con las entrevistas, el equipo de la Agencia de Noticias de la Infancia ha preparado un informe justamente sobre el tema que es corriente en estos momentos. ¿Qué está pasando en la educación más allá de Aprendo en Casa? Esto es un informe basado en los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos hace llegar y la propia información del Ministerio de Educación. Entonces, la Agencia de Noticias presenta un breve informe y lo compartimos con ustedes. En el país, la pandemia del coronavirus nos ha develado una triste realidad en nuestro sistema educativo nacional que por muchos años estuvo ignorada y abandonada, sin planes de contención o estrategias ante la emergencia que atiendan a cerca de 8 millones de estudiantes entre colegios públicos y privados, quienes han tenido que adaptarse a una nueva normalidad escolar, pero con muchas deficiencias. Y es que los efectos colaterales de esta enfermedad ha hecho que a nivel nacional 82 de cada 100 niños y niñas de 12 a 16 años matriculados en algún año de educación secundaria reciban clases virtuales en el segundo trimestre de este año. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática. Asimismo, 94 de cada 100 escolares de 6 a 11 años del nivel primaria reciban enseñanza virtual remota. Una brecha digital que es evidente, pues el propio INEI revela que a nivel nacional solo el 40% de hogares tienen acceso a Internet y en las cuales el 5.6% de la población rural accede a este servicio. Sin duda, los desafíos son más que evidentes en la atención escolar y ante ello el Ministerio de Educación viene haciendo esfuerzos para controlar el daño desde la plana docente. Por ello ha lanzado el 8º Concurso Nacional de Buenas Prácticas Docentes para premiar a maestros y directivos con experiencias de aprendizaje y gestión escolar a distancia en favor de sus estudiantes. Iniciativa que abarca para el sistema de educación básica regular, educación básica especial y educación básica alternativa. Un esfuerzo por mejorar la educación, pero creemos también se necesita de mejores articulaciones, gestiones y compromisos no solo por los estudiantes, sino por el Perú, que tanto lo necesita. Ya estamos de vuelta y evidentemente pues las estadísticas siempre esconden el rostro humano de lo que está sucediendo realmente, y es por eso que hemos querido traer algunas experiencias concretas de que sí es posible hacer y es posible hacer mucho más. Sabemos que hay más de 6 millones en colegios públicos de estudiantes, más de 1,5 millones en colegios privados, en el último más de 100.000 personas que han pasado, alumnos de educación básica regular, se trasladaron de la escuela privada a la escuela pública. En fin, todo este tipo de cosas que tienen que ver también con estadísticas que nos ha hecho llegar la red de municipalidades urbanas y rurales del Perú, que dice que de 500 gobiernos locales,
462 reportaron dificultades para acceder a los programas de Aprendo en Casa del Minedo. Entonces, esta es una realidad que estamos enfrentando día a día, pero también tenemos actividades que se están desarrollando frente al tiempo. Uno de ellos es, por ejemplo, el profesor Guillermo Guevara de Cajamarca, quien él, a partir de su experiencia, trabaja como único docente primaria y director de la Escuela Comunidad de Nuevo Porvenir. Ahora se encuentra él entre los 50 finalistas del programa del premio Global Teacher Prize, conocido como el Premio Nobel de Educación, lo cual es muy importante, y él ha implementado proyectos muy interesantes como respuesta frente a la situación que vivían sus alumnos y sus colegas, y creó su propio sistema de Aprendo en Casa. Estoy ya con el profesor Guillermo Guevara en este momento, entonces quiero saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo está usted? Es un gusto. Cuéntenos muy brevemente cómo enfrentó el desafío cuando llega esta pandemia y realmente teníamos que atender una serie de dificultades. Entiendo que usted ha generado unas innovaciones para responder a la situación que le presentaban sus alumnos y sus colegas docentes. Cuéntenos brevemente. Claro, cómo no, desde que empezó la pandemia este 16 de marzo, bueno, mi persona habíamos trabajado con recursos tecnológicos y otras innovaciones anteriores, que eso nos ha permitido tener algunos reconocimientos. Sin embargo, cuando empieza la pandemia, nos confina a los maestros y estudiantes, casi nos quedamos en el aire un poco, que nos dejó pensando todavía un momento de qué hacer. Y inmediatamente tomemos la decisión de crear una propia plataforma, porque la Aprendo en Casa es bien complicado para los estudiantes. No o sea, perdóneme, Guillermo, usted, profesor, frente a que el problema tenían dificultades de acceso, conectividad con Aprendo en Casa, ustedes crearon su propia plataforma, ¿es eso? Sí, correcto. Le instalé una plataforma en un servidor local y una antena unidireccional que emite la señal inalámbrica a toda la comunidad. Desde la escuela y también manejado desde mi casa para verlo cómo trabajan, y se hizo bastante, desarrollemos los conocimientos, porque le faltaba al estudiante, las competencias venían después, y bueno, eso nos ha servido para que para que el 100% de los estudiantes se mantengan en actividad, digamos, conectados, porque donde yo trabajo no hay señal de internet, ni tampoco tienen televisor, tampoco hay plan de datos en celulares. Lo que se ha hecho, se ha distribuido la app educativa XO y se ha hecho el servidor escuela, con lo cual se ha hecho un servidor en la escuela, lo cual llega la señal con las actividades desde la escuela hasta las casas. Entonces ahí empezamos a socializar el aprendizaje en casa con las familias, sin necesidad de ir presencialmente a la institución educativa. Ahora, Guillermo, una pregunta, porque yo con las felicitaciones del caso, porque hemos seguido periódicamente los avances que usted ha dado, las importantes iniciativas que ha tenido, y yo le diría, la pregunta es, como un docente como usted, en las actuales circunstancias que atraviesa el país, con todo lo que estamos analizando, evasión, el hecho de que la gente se desconecta, etcétera, ¿qué le diría usted a los docentes en este momento? Porque usted muestra que con su iniciativa el país puede atender sus consecuencias, pero ¿qué mensaje le daría fundamentalmente a los profesores como usted y a otros alumnos que están viéndonos seguramente en el programa? El mensaje sería que, lo primero, el maestro no nos van a reemplazar nada. Sin embargo, estos espacios nos dejan una mirada hacia atrás, un feedback, para ver en qué nos está fallando, en qué debemos mejorar. Va a marcar un antes y un después, así que hay que aprovechar esto también como una oportunidad para aprender algo más, para mejorar nuestra práctica pedagógica, si es posible hacer innovación, si es posible hacer investigación, y es posible validar otras cosas que nos va a servir después de este confinamiento. Estamos seguros que después de esto con algo tenemos que quedarnos, y este encierro, si es que se llama entre comillas distanciamiento,
nos sirva al maestro para buscar nuevas formas de enseñar. Ese es mi mensaje. Ahora, Guillermo, finalmente, ¿qué reacciones ha tenido de los padres de familia? ¿Qué anécdota tienen? ¿Ellos se han sentido por lo menos atentos? ¿Se han sentido incorporados? ¿Qué es lo que ha pasado? Es una anécdota muy bonita porque les comuniqué. Voy a instalar una plataforma para que ustedes mismos van a aprender. Si no sabían algo, si algunos conceptos lo tenían un poco por el aire, que no están que les han enseñado en el colegio, ahora van a recordarles. Dije, vamos a instalar una plataforma propia de nuestra institución. Y me dijeron, pero también queremos para la secundaria. Ya, listo, para la secundaria también. Y nosotros estamos aptos a apoyarlos. ¿Qué hicimos? Su apoyo fue de ellos, trajeron unas maderas para instalarlo en un lugar estratégico, colocar la madera, medir a qué distancia va a llegar. Y su apoyo, muy entusiasmados los padres. Ahora están bien asumiendo su función, muy comprometidos. Ellos están muy comprometidos así haciendo. O sea, lo que 100%. Me estás diciendo, Guillermo, es que la comunidad, cuando ve este tipo de esfuerzos, absorbe y asume inmediatamente su corresponsabilidad con el esfuerzo. Sí, a la medida de sus posibilidades lo hacen, y de inmediato no escatiman esfuerzo y apoyan. Ahora, una pregunta así rápida y final. ¿La Dirección General o la Dirección Regional de Educación sabe lo que está pasando? Se le hice un informe, incluso expuse un PPT en la UGEL y dijeron que me iban a llamar y que sobre todo ellos fijan costos. Es muy difícil quizás accesible a los costos, me dijeron. Y ya ha pasado una semana, 2, creo que no me están llamando todavía, no sé nada. Guillermo, lamento mucho esto. Yo creo que siempre es bueno, siempre para algunos burócratas es bueno decir, uy, no entiendo, no se puede, justamente para no tomar decisiones. Yo lo felicito realmente, Guillermo, porque usted ha mostrado que el Perú sí puede, y yo le voy a pedir lo siguiente: la producción del programa Desde Casa con la Infancia, y le va a hacer un reportaje especial donde habrá más tiempo para mostrar realmente su experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Claro, de acuerdo, no hay ningún inconveniente. Un abrazo grande para usted y para los amigos de Cajamarca y para sus alumnos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, de igual manera. Bien, bueno, yo creo que aquí con la presencia de Guillermo Guevara, profesor y ganador del premio Maestro que deja huella en el 2015 y ahora candidato al Nobel Prize de Educación, yo creo que es importante decir siempre, sí podemos, sí tenemos Perú, sí hay gente que realmente podamos desarrollar. Están haciendo, muchísimas gracias. El informe que ustedes están preguntando va a estar colgado en nuestra página web, lo están solicitando, entonces sí, de todas maneras, tenemos eso. Tenemos una pequeña entrevista al profesor Gerson Ames, que va en la misma línea, también de Cajamarca, que también ha comenzado a resolver problemas desde lo local. ¿Podemos ver el video, Jimmy, por favor? La educación en delivery, que fue una iniciativa a inicios de la pandemia, fue a razón de que el gobierno, el Ministerio de Educación, había emanado directivas sobre la atención remota, ¿no? Estas clases a distancia. Es por eso que decidimos visitarlos, manteniendo un protocolo de bioseguridad, tanto para el estudiante como para mi persona. Actualmente ya no realizo esta actividad porque sabemos que la pandemia pues ha empeorado, y es por eso que ahora estamos aplicando el enfoque STEAM. El enfoque STEAM se basa en el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, del arte y la matemática para el desarrollo globalizado de sus competencias de los estudiantes. Lo que proponemos es la utilización de los materiales que ellos tienen en casa, recursos como palitos de chupete, ¿no? Palitos de fósforo, de tal manera que en función de esos materiales se hace matemática también, ¿no? No solamente matemática podemos desarrollar, sino también podemos darle algo más, es decir, darles el principio de la indagación, ¿no? De que ellos investiguen también, de que ellos valoren también su entorno, valoren la naturaleza, de que ellos puedan ver en su casa, digamos, cuál es la frecuencia de
de consumo de tal alimento, del alimento que fuera, y en esta frecuencia van a encontrar que, por ejemplo, hay el arroz, y ese arroz, por ejemplo, puede ser la moda, ¿no? O podemos, la semana podemos separar en partes iguales, entendiendo que el día jueves es el día central. Entonces, esa es la mediana. Entonces, con elementos sencillos, involucrando su contexto, hacer ya el desarrollo de sus competencias en las áreas que refiera, ¿no? A los colegas que son realmente de vocación, aquellos que de forma anónima, años y años, no han sido reconocidos, no han sido revalorados, pues el llamado es para ellos que sigan con la misma entereza, que en algún momento la misma sociedad los va a reconocer, y si no los reconoce la sociedad, hay una partecita que se llaman estudiantes que ellos lo van a reconocer, y si no lo reconocen los estudiantes, su conciencia misma, su familia misma, sus hijos van a reconocer que son realmente maestros de vocación. La educación cambia constantemente, es relativo. La educación de ayer es diferente a la de hoy. Mi propuesta educativa de ayer, Robos Payachani, el día de hoy es STEAM, es diferente. Entonces, bastante interesa, colegas, seguimos para adelante, y es momento de que nosotros tenemos que hacer posible que la sociedad, o en todo caso, que la sociedad reconstruya esa confianza hacia nosotros, y hacia los buenos maestros, por supuesto que sí. Importante resaltar el perfil del profesor Gerson Ames. Y esto dice así, él empezó yendo casa por casa para enseñar a jóvenes que carecen de acceso a Internet, de recursos o que necesitaban reforzar el aprendizaje. A veces empleaba una moto y en otras ocasiones caminaba unos 20 a 25 minutos para aclarar las dudas de sus alumnos que tenían sobre el programa Aprendo en Casa. Creo que esto es realmente fenomenal. Existe Perú. Volvamos un corte y volvemos inmediatamente con el nuevo y flamante director regional de Educación de Cusco. Vamos al corte. Gracias. Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle que nos acompañen en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades, cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria. Infancia y niñez, respuesta en emergencia. Gracias a las cientos de personas que están escribiendo y están atendiendo este programa. Muy interesantes sus mensajes y quiero confirmarles, ya lunes formalmente se inicia el curso Infancia-Niñez, Respuesta en Emergencia. Las inscripciones ya están abiertas y creo que es nuestra contribución, y desde aquí agradecemos a World Vision, Save the Children, Acción por los Niños, y ahora damos la gran bienvenida al MIDIS a través de Cuida Más, que son los que están apoyando la realización de este curso, que es totalmente gratuito. Esperamos tener más de 1000 personas inscritas para poderlos certificar y prepararlos. Pero hablando de esto, ya tenemos también, como anunciado,
al flamante director, el nuevo director regional de educación de Cusco, que por coincidencia es amigo, estuvo trabajando con inversión en la infancia, es un profesor muy activo y del cual se espera mucho. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Salvador. Un gran saludo al padre Gastón Garatea también, que sé que es presidente del Grupo Inversión por la Infancia. Y en realidad lo que nosotros estamos previendo, como siempre lo hemos hecho, es que la infancia debe ser primero. Es así que el día 21 de este mes estamos lanzando un proyecto a nivel del Gobierno Regional del Cusco y la Dirección Regional de Educación del Cusco, que se llama Infancia Primero. Es un paquete de microprogramas que pretenden justamente entregarse a un escenario que nosotros estamos priorizando, que es el escenario de las zonas rurales. Este paquete de microprogramas pretende desarrollar capacidades formativas en los padres de familia respecto a una temática bastante variada, que tiene que ver con el trabajo en la primera infancia a nivel pedagógico, logro de aprendizajes en ellos, pero también el tema de la alimentación y algo que es sumamente importante para nosotros, el tema de fortalecimiento de la atmósfera emocional y el acompañamiento socioeducativo. Evidentemente, Arturo, yo confiamos plenamente en la capacidad de respuesta y sobre todo en que vamos a estar junto a ti, porque creemos que es una apuesta importante que está haciendo Cusco con tu presencia, con tu participación, premio también a un esfuerzo que ha partido de maestro, de dirigente, de asesor, de consultor, y realmente y de comunicador también de tantas cosas. Nosotros estamos contigo y te felicitamos. Frente a esto, en Cusco, de acuerdo a los medios de comunicación, 20.000 estudiantes, dice que es de acuerdo a lo que ha informado la Dirección Regional de Educación, han descontinuado o han dejado de estar conectados con Aprendo en Casa. Esta es la información que está en todos los medios. ¿Cómo estás analizando esto? Porque tú tienes 2 días, 3 días recién en esta dirección regional. Sí, muchísimas gracias por la pregunta, estimado Salvador. Y bueno, la Defensoría del Pueblo en el Cusco ha visitado y recogido información de 8 UGELs y han establecido en un informe defensorial que son 6.000 estudiantes que no habrían accedido a la estrategia Aprendo en Casa. Le faltan aún visitar las otras UGELs y recoger información. Sin embargo, una de las primeras medidas que hemos tomado nosotros en función a también declaraciones de la anterior directora que no se llegaba a un 9% del total, ahorita estamos sincerando los datos y son más de 20.000 los estudiantes. Es así que el primer día en la tarde que asumí, estamos nosotros en coordinación con el Ministerio de Educación, que ya está pronto a sacar una norma técnica sobre evaluación Aló, parece que formativa, directora. Sí, adelante. Sumamente importante. Entonces, nos hemos reunido ya para aprobar el proyecto Yachay. El proyecto Yachay justamente va a llegar a estos estudiantes que no habrían tenido conectividad. Para eso, previamente, se ha aprobado el programa curricular regional frente a la emergencia educativa. De este programa nosotros sacaremos un conjunto de desempeños priorizados para justamente trabajar. Como no hay conectividad, entonces se van a preparar cartillas, se van a preparar proyectos, se van a preparar autoinstructivos y va a haber definitivamente una actividad que tenga que ver con la itinerancia. Ahora, es así que nosotros... no dudamos, Arturo, de la hiperactividad que tú tienes para poder hacer acontecer las cosas. Pero ¿cómo? Y finalmente quisiera que me digas y también aproveches para dar un mensaje. ¿Cómo ve la participación de la comunidad educativa? ¿Hay fuerza social, hay fuerza comunitaria que pueda ponerse como parte de este proceso en Cusco que lo necesita? Sí, definitivamente lo que tenemos que entender nosotros es que el ser humano, por un tema instintivo, enseña y que los niños no dejan de aprender.
y es el sistema quien tendría que entender que existen otras capacidades y otras habilidades que no necesariamente tengan que ser académicas o tengan que estar vinculadas al currículo. Esta otra sabiduría, estos otros aprendizajes locales, nosotros tenemos que darle un valor, y es así que sí, sin la comunidad no vamos a poder hacer nada. Por eso que es importante que esta estrategia que estamos trabajando incorpore una actividad que haga que el rol de la comunidad vaya no solo a lo que siempre ha hecho, que es también enseñar, sino que nos ayude a nosotros a tener que priorizar y en todo caso a tener que incluir un proceso, no sé si de acompañamiento al aprendizaje de los estudiantes. Arturo, con el deseo de que vaya muy buena tu gestión, como que realmente estamos confiando, te doy un abrazo grande también a nivel de todos los amigos, todo el grupo directivo de Inversión en la Infancia. Confiamos en tu labor y estaremos junto contigo. Muchísimas gracias, Arturo, y nos vemos seguramente muy pronto. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Y solo decirte que nosotros vamos a priorizar la educación rural. Recuerda que la ruralidad tiene alma de mujer y rostro de niño y de niña. Es ahí donde nosotros vamos a dar nuestra prioridad. Muchísimas gracias. Confiados en eso, muchísimas gracias. Fue el flamante nuevo director regional de Educación de Cusco, el amigo, el colega, el compañero Arturo Ferro. Entonces, con este mensaje vamos a un corte y volvemos ya inmediatamente con el panel de fondo que pues nos debe traer los principales temas que nos reúnen el día de hoy. Miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde no se pueden perder nuestro programa especial Desde Casa con la Infancia y la Niñez en el Corazón, donde abordaremos diferentes temas de coyuntura nacional enfocándonos en la familia, adolescentes y especialmente para los más pequeños en casa. Desde Salgalú Televisión y sus aliados queremos proponerle que nos acompañen en una nueva propuesta. Se trata de poder mirar juntos cuáles son los alcances, las necesidades, cómo podemos estar en el mundo de la infancia en el marco de esta emergencia sanitaria. Infancia y niñez, respuesta en emergencia. Bien, ya estamos nuevamente de vuelta y ya estamos preparándonos para poder tener a nuestros 3 invitados especiales para este diálogo de estos próximos 30 minutos de programa. En ese contexto quiero reiterar nuevamente de que el día de lunes ya se inicia la primera clase del curso Infancia, Niñez, Respuesta en Emergencia. Están abiertas las inscripciones. Pero antes de eso quiero darles una linda novedad. Salió el nuevo noticiero de ANI, que se estará circulando en todas las redes sociales y también seguramente por UCI Noticias a partir del día de hoy. Con noticias de la semana, por favor véanlo y compártanlo, que estará en Facebook y redes sociales para que ustedes lo puedan compartir también. Vamos rápidamente con el noticiero de ANI de esta semana.
Hola amigos, mi nombre es Jani Martínez y esta es una edición más del micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos siempre con el hashtag Con la Infancia en el Corazón. Avance histórico por la niñez. El gobierno peruano aprobó la ley de cáncer infantil con el objetivo principal de disminuir la tasa de diagnóstico tardío, el abandono del tratamiento y las muertes por todo tipo de cáncer en niños y adolescentes. Esta medida además dispone la entrega de subsidios económicos al trabajador por familia durante el tiempo que dura el tratamiento hospitalario en el niño o niña. En entrevista con el programa Diálogo Abierto de Salgalú Televisión, el historiador, sociólogo y docente universitario, el doctor Hugo Neira, comentó que en el país la anomía social es el resultado de una mala educación, la cual se ha venido dando en los últimos años. En ese sentido, consideró que urge la enseñanza educativa deba volver a sentar sobre los rieles en beneficio de las nuevas generaciones. En el programa participó la presidenta del Foro Educativo, Nelly Claux, el consultor de Grade, Carlos Monge, y el psicoanalista Luis Dávalos. Escuchemos. No se puede tener un tren sin rieles. Los peruanos son fuertes, los peruanos son inteligentes y van a recuperarse. Se necesita volver a la normalidad, así de simple. Según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, en el Perú, en lo que va del año, se han registrado 43 fallecimientos por dengue y más de 29.000 casos notificados, cifra que representa casi el doble a lo reportado el año pasado, con más de 15.000 sucesos presentados. Con el objetivo de comunicar masivamente a la ciudadanía las mejores formas de autocuidado frente al coronavirus, el Consejo de la Prensa Peruana y UNICEF se unieron en una campaña nacional con el hashtag Sigamos Cuidándonos, que se difundirá por diversos medios de comunicación. Aldeas Infantiles SOS Perú entregó productos alimenticios de primera necesidad a 150 familias en situación de pobreza extrema en el sector La Pradera en Chiclayo, que no fueron beneficiadas con subsidios del Estado y que fueron afectadas por la pandemia de la COVID-19. En tanto, World Vision Perú entregó a los médicos y el personal asistencial de salud del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña equipos de protección e implementos de bioseguridad para dar asistencia y contrarrestar los efectos de la COVID-19. Queremos informarles que ahora ya estamos en el canal 14.1 de televisión digital de UCI Noticias, así como también en la red de medios regionales como Diario El Poder de San Martín, Diario Chimbote de Ancash, Diario La Región de Loreto, así como también Radio Cutibalú de Piura, Radio Onda Azul de Puno, Radio Yaraví de Arequipa, entre otros medios asociados a nuestra red por la infancia. Y ya se inició el curso Infancia y Niñez Respuesta en Emergencia, que tendrá como base a 12 propuestas para atender a la infancia y niñez ante la emergencia por la COVID-19. Este curso, que es promovido por Inversión en la Infancia junto con Acción por los Niños, Save the Children, World Vision y Cuna Más, viene siendo transmitido todos los lunes a partir de las 4 de la tarde con la conducción de Carlos Cornejo. Para inscribirte en el curso, ingresa a www.salgalucapacitacion.com/respuesta en emergencia/registro. Si desean compartir sus informaciones, escríbanos al correo ani@inversionenlainfancia.net. Compartan y difundan ese video y recuerden siempre acompañarnos con la infancia en el corazón. Nos vemos. Bien, ya estamos de vuelta y estamos ya con nuestros invitados para el día de hoy, para este tema, educación en tiempos de emergencia, más allá de Aprendo en Casa. ¿Cómo estamos? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué más podemos sentar para poder llevar adelante y poner, como dicen, poner en las rieles el tren de la educación en el país? Muchísimas gracias. Entonces ya estamos en este momento conectados, entonces me dan la línea.
si podemos entrar de una vez en conexión para saludar a nuestros invitados. Muchísimas gracias. Está con nosotros ya el doctor Ricardo Cuenca, y también, que es director del Instituto de Estudios Peruanos, y también con nosotros la doctora Cecilia Ramírez, que es directora nacional de Educación Básica Regular, y esperamos en cualquier momento pues, que la señora Elena Burgas se incorpore también a este panel. Yo comienzo de arranque dándoles la bienvenida. Educación en tiempo de pandemia. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora, más allá de Aprendo en Casa? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación y cómo podemos contribuir a enfrentar estos problemas? Yo pediría abrir el ruedo con el doctor, justamente Ricardo Cuenca. Ricardo. Muy buenas tardes, mucho gusto de saludarte, Salvador, saludar a Cecilia y a los amigos que nos están viendo. Yo creo que eso es un tema fundamental, y lo primero que diría es que lo que hay que empezar a hacer es a flexibilizar nuestras propias nociones sobre educación, sobre qué es lo que se enseña, cómo se enseña, qué es lo que se aprende y cómo se aprende, ¿no? Todavía estamos, creo, en una fase de añoranza por un pasado que probablemente va a modificarse mucho, y familias, docentes, estudiantes, tienen que empezar a entender que hay cosas que probablemente van a modificar sustantivamente el proceso educativo, y aunque llegará un momento en el que otra vez se abran las escuelas y podamos ir a ellas, la virtualidad va a seguir siendo un mecanismo presente, y por lo tanto hay que empezar a, insisto, flexibilizar un poco la noción de educación, la noción de los aprendizajes que requiero o que requiere la sociedad, y también a los profesores la manera como enseñar, ¿no? Es todo un reto que creo yo, además basado en condiciones materiales, en conectividades o en tecnología, es sobre todo un reto para rediseñar nuestras propias nociones y conceptos, ¿no? Entonces, creo que yo enfatizaría eso muchísimo para lo que venga hacia el futuro, ¿no? Gracias, Ricardo. Yo y a la Cecilia Ramírez, que es directora de Educación Básica Regular, es evidente que hubo una respuesta en emergencia, y creo que todos estamos de acuerdo que la reacción del Minedu con relación, gracias Elena Burga por incorporarte, estoy con una pregunta ya con Patricia, entonces, con Cecilia. Cecilia, evidentemente aprendimos. O sea, se dio la respuesta en emergencia, se lanzó Aprendo en Casa y se modificaron, pero esto también permitió, ¿cómo te puedo decir?, poner en evidencia varias cosas, tareas no culminadas. Entonces, frente a eso, ¿qué hemos aprendido y qué debemos mejorar? Ya Ricardo está poniendo el tema. Hay que pensar seriamente un sistema de educación, un sistema permanente de educación a distancia que mejore y que realmente... ¿cómo te puedo decir?, suplante determinadas cosas que deberían ser hechas, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, bueno, efectivamente y totalmente de acuerdo con Ricardo. Bueno, la situación que nos ha tocado vivir creo que también ha sido una oportunidad, bueno, por un lado, para darnos cuenta las grandes brechas que teníamos, lo poco preparados que podíamos estar como país, pero también ha sido una oportunidad para sacar a flote la creatividad, y yo quiero ahí poner énfasis al esfuerzo que están haciendo nuestros docentes, nuestros directores, en las regiones, las autoridades. Yo todos los días me llegan noticias de la manera fabulosa y creativa que están buscándole alternativas para que el servicio educativo y la educación no pare, para que llegue a todos sus estudiantes, para que podamos llegar hasta los que están más lejanos. Y sabemos que todavía sigue siendo es un gran reto, pero creo que también hemos tenido la oportunidad de ser creativos. Bueno, la respuesta fue rápida, un servicio remoto, aunque sabíamos, no teníamos todas las condiciones, pero se avanzó en esto, y todos los días vamos aprendiendo cómo ir mejorando. Tenemos que seguir mirando cómo fortalecemos, porque, como decía Ricardo, o sea, esta nueva normalidad creo que es una nueva normalidad realmente, ¿no? Y a esa nos tenemos que acostumbrar y ir pensando cómo lo virtual, todo lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo, porque nos cuesta día a día modificarnos, repensar el servicio educativo, repensar las maneras como dábamos antes y brindábamos el servicio educativo, todos estamos en eso,
esa nueva manera tiene que quedar, ¿no? Y tiene que fortalecerse a lo largo de los años. Tenemos que seguir pensando cómo la virtualidad, lo remoto puede complementar de manera integral el servicio educativo, puede fortalecer, puede ayudarnos a llegar incluso a la tecnología a los lugares donde no estábamos llegando antes y podemos llegar con mejores contenidos. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Creo que el gran reto del próximo año también va a ser pensar en ese nuevo contexto, ¿no? Donde esperamos que comience algo de presencialidad y donde tenemos que ir equilibrando cómo aprovechamos lo remoto, lo virtual, en pos de esos aprendizajes que queremos desarrollar en el aula. Gracias, Cecilia. En este caso, Elena, evidentemente en tema rural y comunidades amazónicas son las que más han sufrido un poco en esta nueva iniciativa. Entonces, ¿cuál es tu evaluación y qué se debe corregir en todo caso? ¿Qué se debe recuperar para poder dar cuenta de esta necesidad? Porque todos los días aparecen, si bien es cierto, iniciativas como las que hemos mostrado hoy día de Cajamarca o iniciativas de profesores, también estamos viendo noticias que todos los días en los diarios dicen 15.000 han abandonado, 18.000 no tienen, otros no tienen. ¿Qué debemos hacer para atender fundamentalmente, mejorar nuestras condiciones de llegar con una buena educación a las poblaciones rurales y amazónicas sobre todo? Bien, buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, creo que yo comparto la idea de que hay una enorme creatividad, hay un compromiso impresionante que hemos podido ver de parte de todos los actores, el mismo Ministerio de Educación, pero también los maestros. Las DRESUGELS están haciendo un esfuerzo enorme también por llevar el servicio educativo a sus zonas, a sus territorios, por hacer un seguimiento. Pero creo que efectivamente las zonas rurales, las zonas indígenas, la Amazonía, pero también los Andes, en general, las zonas rurales son las que siguen siendo las que menos están accediendo y donde tampoco tenemos el detalle de la información. Una cosa que yo creo que sí falta y que sí se debería hacer un esfuerzo desde el Estado mismo, desde el Ministerio, por lograr es tener mayor información más fina de qué está llegando exactamente y cómo está llegando, porque o sea, no basta con decir que el 95% o el 94, 96, como se suele decir, se ha logrado conectar con su profesor o han tenido un nivel de comunicación. En realidad, ese 95% esconde muchas cosas y necesitamos sincerar, así como en salud decimos que necesitábamos sincerar las cifras de contagiados, de fallecidos. Yo creo que también en educación tenemos que sincerar las cifras y poder decir efectivamente cuántos acceden al programa de TV, cuántos acceden a la radio, pero y cuántos los maestros están haciéndole seguimiento y qué tipo de seguimiento, cuál es el nivel de contacto que tienen las familias, los niños, las niñas, los adolescentes con sus maestros. O sea, ese nivel más fino de información necesitamos justamente para poder en esta etapa hacer un trabajo más orientado, ¿no? Creo que todos reconocemos el esfuerzo enorme que hizo el Ministerio de Educación, que en 2 semanas sacó el Aprendo en Casa. Ese programa ha ido mejorando muchísimo, a pesar de que pueda haber un grado de chicos que no se están conectando por todos los problemas que tenemos, incluso en zona urbana, ¿no? Incluso en zona urbana, preocupante, y ahí tiene que haber una estrategia para evitar la deserción, efectivamente. Justamente. Pero además de eso, creo que hay que trabajar exactamente qué es lo que no está llegando, a quiénes no está llegando y cómo entonces en esta etapa buscamos otros mecanismos, ¿no?, para las zonas rurales. No, te agradezco, Elena. Yo creo que tú has mencionado algo. Hoy día justamente el Ministerio de Educación hizo una conferencia de prensa para lanzar la movilización nacional contra la deserción y la promoción de la reinserción escolar. Es un desafío amplio y grande y inclusive Manuel Bello ya inmediatamente respondió a eso y dijo: es necesario remarcar que los niños, niñas y adolescentes no desertan ni abandonan los estudios en la escuela. La verdad dura y clara es que ellos son excluidos, que son expulsados y privados de la realización de su derecho a completar la educación primaria y secundaria por la sociedad y el Estado. O sea, nos está trasladando esto mucho como una corresponsabilidad social de todos.
Como ustedes saben, este programa se está transmitiendo en red con 10 emisoras de provincias. Entonces, la primera pregunta, yo leo las preguntas, pero fundamentalmente tienen que ver con conectividad y aprendo en casa, pero hay una fundamental que está dirigida para Ricardo Cuenca, es de Radio Tahuantinsuyo del Cusco, Ricardo. Dice, en términos del INI, ¿cuál sería la propuesta para enfrentar los efectos presentes y futuros que está generando estas brechas digitales en la educación, especialmente en las zonas rurales? Como lo estamos viendo y viviendo diariamente en el Cusco. Ricardo. Sí, a ver, podemos seguir dando vueltas al problema de la conectividad que no tenemos. Y eso es una realidad irrefutable y que viene de atrás y que no tiene ninguna solución en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo, y entonces tener una política de conectividad muy fuerte para que no solo por Aprendo en Casa, sino que en general las personas a esta altura de la vida tengamos que estar lo más conectados posibles unos con otros, y la Internet para eso es una gran posibilidad. Y podemos quedarnos ahí y tratar de buscar alternativas. Yo creo que la atención, como ha dicho Elena, del Ministerio de Educación para salir rápido con la emergencia, logró satisfacer una serie de cosas importantes en el momento, y que ahora es el tiempo para pensar más adelante, y ese pensar más adelante no solo tiene que ver con trasladar la presencialidad a la virtualidad, sino imaginarnos una educación remota y virtual de otra manera. Y entonces la primera propuesta de las dos que quiero hacer ante esta pregunta es insistir en que si efectivamente creemos que vamos a luchar contra las fallas de la virtualidad, porque queremos volver a ser profesores como definidos en la presencialidad, en un espacio físico con 25 o 30 chicos en un lugar cerrado, o estamos en otro momento que hay que reconocer que hay que cambiar, pero eso parte del cambio propio de la enseñanza, de cómo la concibo y cómo la planteo. Y lo otro es esto que voy a enseñar, es decir, más adelante tendríamos que pensar si incluso este currículo que está diseñado de la manera como está diseñado, es posible de modificarlo de tal forma que puedan organizarse el plan de estudios de una manera distinta, con tareas distintas y con horas distintas y con una estructura distinta, ¿no? Entonces, yo siempre voy a creer que los primeros cambios pasan por los cambios en las ideas y no solo los cambios en los instrumentos. Bien, gracias Ricardo. Nos quedan unos 7 minutos y tengo otras preguntas, y esta vez para Cecilia, y creo que hay 3 preguntas relacionadas a descentralización efectiva de los presupuestos. Radio Onda Azul de Puno pregunta y dice: la Dirección Regional de Educación de Puno y la UGEL desde la emergencia nacional indicaron que no cuentan con presupuesto para la difusión de programas Yo Aprendo en Casa. La pregunta es: ¿existe realmente una real descentralización del presupuesto para el sector educación para poder hacer acontecer? Esto es Radio Onda Azul, y en el caso de Radio Alegría de Apurímac, en la misma dimensión. Dice, más de 300 comunidades no tienen hasta la fecha cobertura de ningún tipo. Los niños ya no quieren subir a los cerros para aprender. Es injusto decir que los niños han abandonado la estrategia Aprendo en Casa. ¿Podría decirse que el sistema educativo los ha abandonado? Esto es Radio Alegría de Apurímac. Cecilia. Bueno, gracias por las preguntas. Creo que voy a comenzar por la segunda, porque sí, bueno, es cierto lo que dicen, y es la preocupación creo que de todos. Todos nuestros estudiantes no estamos logrando que se conecten bien al servicio educativo. Y ese es, como mencionaba también Ricardo, es un problema que viene de data mucho más atrás y que no se va a resolver en el corto tiempo. Pero pese a ello, yo creo que tenemos que comenzar a mirar como país y incluso no pensar que el sector educación tiene que resolverlo todo. Este es un tema que los territorios tienen que comenzar a trabajar desde los gobiernos locales, regionales, a mirar el tema integralmente, porque es en el territorio donde podemos hacer los cambios. Y aquí es donde se tienen que sumar esfuerzos, y yo ahorita no tengo los datos exactos, pero todos los días nos llegan a nosotros noticias de comunidades, UGEL, regiones, que
han encontrado algunos caminos de solución para hacer llegar el servicio educativo a sus estudiantes, ¿no? Y lo han logrado poniendo antena satelital, encontrando hasta en algunos casos haciendo una campaña para entregar celulares a los estudiantes, la internet con algún convenio, aliados, ¿no? Entonces creo que este es un tema que tenemos que mirarlo integralmente como país. Muchas gracias. Los ciudadanos, la sociedad civil también tiene su tarea en esto. Es un trabajo que es conjunto y no vamos a salir solo pensando que desde el sector de la educación se van a poder. Aquí tienen que estar varios ministerios, tienen que estar los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades y las familias, porque finalmente también las familias tenemos un rol importantísimo en esta nueva normalidad en donde tenemos que pensar el servicio educativo, que va a quedar mucho de ello también aprovechado desde la virtualidad cuando esto se integre a la presencialidad. Gracias, Cecilia. Yo creo que, en otras palabras, bueno, como también invitaba y le insinuaba Ricardo, o sea, lo importante es dar el paso al frente, o sea, ¿dónde están los espacios para dialogar o franquearnos, como dicen aquí? Hay mucha gente que está escribiendo en el chat, y la necesidad de discutir esto ampliamente. Se habla de incorporación de la sociedad civil, de organizaciones, pero creo que es importante tocar este tema seria y programáticamente, porque no es solamente el tema conectividad. Y yo creo que Ricardo ya lo dijo y Elena también. Pero hablando de Elena, aquí Radio Cutibalú dice especialmente para usted, doctora, me dice, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso el presupuesto para el público para el 2021, en el cual se incrementó el porcentaje para educación y salud. En el caso de educación, las autoridades precisan que el dinero será destinado principalmente a reducir la brecha digital. ¿Usted cree que esto ayudará a reducir o evitar que se produzca la deserción escolar que se ha producido por la pandemia? ¿Esto es suficiente? Bueno, obviamente es un gran paso, es fundamental. En eso creo que no hay discusión. Todos estamos de acuerdo que el tema de la conectividad, del Internet, es fundamental. Y que además los niños, niñas, adolescentes de zonas rurales y de zonas indígenas se merecen, tienen el mismo derecho a estar conectados como el resto de los chicos. Pero obviamente no es suficiente si no va de la mano con las otras cosas que he estado diciendo desde hace un momento. Hay un trabajo integral, intersectorial, intergubernamental que se tiene que dar. De lo contrario, vamos a tener, todos vamos a poder estar conectados, pero tampoco vamos a tener calidad de la educación, tampoco vamos a tener de repente a los niños realmente aprendiendo. Acá es que lo que buscamos finalmente, todas estas cosas son medios para lograr que los chicos aprendan, que tengan un proyecto de vida, que logren desarrollar su proyecto de vida. Todo lo que apunte a lograr ese desarrollo del proyecto de vida, de lograr ese proyecto de vida, que ellos puedan transitar en toda su educación básica a una vida plena, a la educación superior o a lo que quieran para su futuro, eso es lo que deseamos, ¿no? Y eso implica pues un trabajo mucho más articulado en los territorios, pero también desde el nivel central con los gobiernos regionales y locales. Muchas gracias, Elena. Tengo 2 minutos y voy a pedirles es razón porque se está transmitiendo en televisión digital también y los tiempos ustedes saben cómo son. Entonces hay una pregunta muy concreta y yo comienzo siempre por Ricardo, en todo caso, es ¿cuáles son los siguientes pasos? Es evidente que no alcanza solamente con mejorar la conectividad. Tiene que haber realmente pensarse en la experiencia aprendida y un sistema permanente de educación a distancia. ¿Qué hemos aprendido de esto? Porque no es solamente conectarse, es tener una propuesta y una plataforma de contenidos que ésta la haga posible. ¿Cuál podría ser el siguiente paso? Ricardo, Cecilia y Elena, si pudiéramos compartir esta pregunta. Yo insisto que en revisar qué es lo que estamos esperando de la educación, qué es lo que estamos esperando de la enseñanza y qué es lo que estamos esperando del plan de estudio. Esta situación nos ha puesto en tal evidencia que hay algunas cosas que durante los últimos 50 años hemos hecho no tan bien cuando nos referimos a la educación. Y entonces creo que si no cambiamos el sentido, la conectividad no va a solucionar los mayores problemas. Muchísimas gracias, Ricardo. Directo al punto. Creo que este es el tema y la apertura de diálogo tendría que darse en este contexto. Cecilia. Sí, definitivamente la conectividad es un tema
pero a esto se tiene que sumar el contenido. ¿Qué queremos enseñar? ¿Cómo lo queremos enseñar? Y repito, esta ha sido una oportunidad para repensar todo el servicio educativo y también la manera como llegamos a nuestros estudiantes y la manera y los aprendizajes que queremos y realmente estamos valorando, ¿no? Que el chico en este contexto, los chicos han desarrollado, por ejemplo, la autonomía, tienen que desarrollar varias competencias transversales. Entonces, uno de los puntos centrales de todo Aprende en Casa ha sido justo el desarrollar las competencias ciudadanas como una principal foco que hemos querido dar en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, todo va teniendo también un sentido diferente, el qué queremos desarrollar en nuestros estudiantes y el cómo vamos a llegar a ellos. Y ahí el trabajo con los docentes y directivos es todo un trabajo nuevo. Nuestros docentes están haciendo sus esfuerzos por rápidamente entrar al mundo virtual y poderlo aprovechar, pero también tienen que cambiar el chip de la manera como enseñan y de lo que quieren lograr con ese aprendizaje, qué quieren lograr en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, nuevamente creo que es una gran oportunidad para todos, incluso para las familias, que también hemos tenido, los que somos papá, mamá, acostumbrarnos, adaptarnos para poder acompañar a nuestros hijos de una mejor manera. Gracias, Cecilia, y es evidente que ya existe fatiga también, ¿no? Tanto de los padres como de los alumnos. Yo creo que no sé si quién va a dar el primer paso, Elena, es que tenemos que esperar que el Minedu abra los espacios o hay organizaciones tan prestigiosas como el Instituto de Estudios Peruanos, Foro Educativo, la red de maestros que realmente deberían promover estos espacios de diálogo, ¿o estoy equivocado, Elena? No, definitivamente es una tarea que va más allá del Ministerio de Educación. Pero yo quisiera ponerlo un poquito más de tareas de corto y mediano plazo. Yo estoy de acuerdo con Ricardo, con Cecilia, que hay una tarea que además debe ser compartida con sociedad civil, organizada, ¿no? Y con estudiantes, inclusive con estudiantes organizados, que hay instancias de reflexión más profunda y de toma de decisiones de la educación que necesitamos, que queremos para el próximo año, porque esto probablemente va a continuar, nunca vamos a volver, o sea, no vamos a volver totalmente a la situación del año pasado muy pronto, no en el primer semestre del próximo año, pero también creo que ahora, al corto plazo, necesitamos hacer algunas cosas y yo insisto en que es fundamental tener información. Si no tenemos información, es muy difícil tomar buenas decisiones. La información nos permite tomar decisiones adecuadas y además diferenciadas. Y creo que necesitamos tener información más precisa de qué está pasando en zonas rurales, qué está pasando en zonas indígenas, en costa, sierra, selva, en zona urbana, exactamente cuánto los estudiantes han estado conectándose, porcentajes para poder... Creo que esta información la vamos a necesitar, la vamos a conseguir. Yo les agradezco infinitamente el tiempo, ustedes saben, es de agradecer a UCI Noticias, nos hemos pasado 2-3 minutos del tiempo. Lo que es importante es que gracias a UCI Noticias, aparte de estas plataformas, estamos llegando a más de 70,000 personas sin contar las redes regionales. Muchísimas gracias a ustedes, vamos a seguir con este tema, no vamos a dejar pasar este tema y el programa Desde Casa con la Infancia del Corazón seguramente profundizará con cada uno de nuestros invitados. Gracias Ricardo, gracias Cecilia, gracias Elena, un abrazo grande y siempre con la infancia en el corazón. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a todos. Fue una edición de Diálogo Abierto. Gracias UCI Noticias y gracias a todos los amigos. Muchas gracias y nos vemos el jueves.